Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el equipo número 6 y está conformado por Derek Bolaños, Anaí Morales, Alejandra Ruiz y Antonio Terán. Como primer tema tenemos el de unidades y dimensiones. Yo soy Anaí Morales Jiménez. Es importante conocer el concepto de dimensiones, ya que dimensiones son características de una unidad física. Se va a dividir en dos partes, en primarias o fundamentales, como es el metro, longitud, el tiempo, la temperatura, y las secundarias o derivadas, que es el volumen, la energía, entre otros. Después tenemos las unidades, que se van a dividir en dos sistemas. Primero tenemos el sistema inglés, donde no tiene base numérica específica. Hay varias unidades que se relacionan de manera arbitraria, como lo tenemos en este ejemplo, y Estados Unidos aún no adopta el sistema métrico. Después tenemos el sistema internacional, o el SI, que hay una relación decimal entre distintas unidades. Aquí el uso de prefijos son muy importantes, tanto el área de la parte positiva como la parte negativa. El sistema internacional es usado dentro del área de la ingeniería o el área de la ciencia, principalmente. Para entrar un poquito en contexto, en 1790 la Asamblea Nacional Francesa le encargó a la Academia de Ciencia que sugiriera un sistema internacional universal. En 1875, 16 países, incluyendo Estados Unidos, firmaron el Tratado de Convención Métrica, donde llegaron a dos acuerdos importantes, donde cada 6 años deberían de realizar una conferencia general de pesos y medidas, así como también que el metro y el gramo son unidades métricas para la longitud y la masa. En 1954, en la 10ª conferencia, adaptaron 6 unidades importantes: la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica y la cantidad luminosa, y de este lado están las unidades. En 1960, la conferencia produjo el SI, o el Sistema Internacional. En 1967 se eliminó el símbolo de grados de las unidades de temperatura. También mencionaron que las unidades deberían de estar escritas en minúscula, y las abreviaturas, a menos que sean nombres propios, deberían de estar escritas con mayúscula, como el de Newton, y tenemos una N mayúscula. También nos hablaron sobre la pluralización del nombre de las unidades. Es la manera correcta y esta es una manera incorrecta. En 1971 la conferencia agregó una séptima unidad, la cantidad de materia, y son los mol. Hola, yo soy Ricardo Terán y explicaré algunos aspectos muy importantes relacionados con la densidad. Los científicos explican el origen del universo con la famosa teoría del Big Bang, que afirma que antes de su creación toda la masa se encontraba acumulada en una pequeña partícula, lo que la hacía increíblemente densa. La presión la hizo estallar creando las galaxias, estrellas y planetas que hoy conocemos. ¿A qué nos referimos con una partícula densa? La respuesta es simple, para ello necesitamos entender que la densidad es la cantidad de materia que ocupa un espacio determinado. Si aún suena enredado, veamos la siguiente idea. Tenemos dos cajas del mismo tamaño. La primera contiene 200 billetes de $1, la segunda 100 billetes de $2. ¿Cuál sería la más densa? Aunque ambas tienen el mismo volumen y dinero en su interior, la primera caja es más pesada debido a que contiene el doble de billetes que la segunda. Es decir, dos objetos pueden tener el mismo tamaño pero contener más o menos materia. Eso es la densidad absoluta. Su fórmula, por ende, es densidad igual a masa sobre volumen y es una propiedad intensiva de la materia. Las unidades en el sistema internacional es el kilogramo sobre metro cúbico y en el sistema inglés libra sobre pie cúbico. Los barcos no se hunden gracias a que son menos densos que el agua, aunque son construidos en su mayoría de metales que obviamente son más pesados que este fluido, también ocupan un volumen muy grande. Esto es la densidad relativa, que nos ayuda a dimensionar qué tan denso es algo al compararlo con el agua. Podemos medir la densidad con diversos instrumentos. Para los líquidos se utiliza un densímetro, para los sólidos la balanza hidrostática o bien un pignómetro para cualquier otro estado de la materia. La ley de los gases ideales también explica que la densidad depende aparte de la masa, de la presión y la temperatura de la sustancia.
Hola a todos, ahora vamos a hablar sobre la presión. Pero, ¿qué es? Es una magnitud que se define como la derivada de la fuerza con respecto al área, dándonos así la fórmula P es igual a dF sobre dA. Aunque esta fórmula no es la que utilizamos comúnmente. La fórmula que nosotros utilizamos comúnmente viene dada por la expresión P es igual a F sobre A, donde P es la presión en pascales, F la fuerza en newtons y A el área en metros cuadrados. Una fórmula y otra difieren a que esta que usamos comúnmente es cuando nuestra fuerza que se aplica es de manera normal y uniforme sobre el área. Ahora, ¿desde hace cuánto surge todo esto de la presión? Pues en 1643 el señor Evangelista Torricelli realizó un experimento en el cual logró medir por primera vez la presión. Este experimento estaba conformado por un tubo de 1 metro de largo, sellado en unos extremos, el cual llenó con mercurio, y posterior a eso lo invirtió en una cubeta que de igual modo contenía mercurio, dándonos así que el mercurio descendería ciertos centímetros. Esto debido a la presión atmosférica y a la presión de los átomos del mercurio. Esta marca nos daba 76 centímetros, y con esto Torricelli concluyó que la presión era proporcional a la marca, dándonos así las medidas que hoy conocemos como una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Y para medir nuestras presiones tenemos diferentes equipos como un manómetro diferencial que mide la presión de dos lugares diferentes, el truncado que mide pequeñas presiones de gas, el vacuómetro que mide el vacío, el fuelle que es un instrumento que contiene un elástico el cual se mueve cuando se le aplica una presión y con este movimiento nos indica la presión que nosotros estamos necesitando, y el barómetro que pues mide la presión de la atmósfera. Finalmente con esto tenemos pues diferentes tipos de presiones, como son la absoluta, que se mide desde un cero absoluto, la atmosférica, que es la que se ejerce por la atmósfera y varía acorde al nivel del mar, la relativa, que esta es referente a la atmosférica y puede ser mayor o menor, y la diferencial, que es la presión entre dos sistemas aislados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Derek Bolaños y yo les voy a hablar sobre la temperatura y todas sus características. Primero que nada, ¿qué es la temperatura? Bueno, resulta que la temperatura es una magnitud física que indica la energía interna dentro de un cuerpo, de un objeto o de un sistema. Dicha energía interna se expresa en términos de calor y de frío, y esta energía es medida por medio de un termómetro. Tenemos dos conceptos que nos causan confusión, la temperatura y el calor. Resulta que el calor es la energía total del movimiento de las partículas de un cuerpo o de un sistema, mientras que la temperatura es la magnitud que mide esta energía. Ahora, supongamos que tenemos dos ollas a la misma temperatura, pero la primera es más grande que la segunda. Entonces resulta que la primera va a tener mayor calor porque tiene mayor moléculas o mayor partículas y estas están en movimiento. También tenemos diferentes escalas de temperatura, que es la Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine y Raymond. Las tres primeras son las más utilizadas, más sin embargo la Kelvin es la más utilizada, es la más importante más bien. Esta es también llamada escala absoluta y es la escala usada en el Sistema Internacional de Unidades. A esta se le asigna el valor cero del termómetro a la temperatura más baja que puede existir, que es el cero absoluto, y se le asigna el valor 273.16 al punto triple del agua. También existen diferentes tipos de temperatura. La temperatura ambiente es aquella en que resulta óptima permanecer en un lugar cerrado en un equilibrio entre el frío y el calor. Y la atmosférica es aquella en que el calor existente en el aire en un punto geográfico determinado es el mismo. También tenemos diferentes tipos de temperatura, que es la física, que es la magnitud utilizada para medir energía cinética dentro de un sistema termodinámico, o la corporal, que se refiere al aumento o disminución del calor dentro de un organismo. Por otro lado, la temperatura de fusión es el punto en donde un estado sólido va a pasar a un estado líquido. El de ebullición es en donde un estado líquido va a pasar a un estado gaseoso, y la de ignición es el punto en donde un material va a comenzar a arder. También tenemos diferentes tipos de termómetros. Entre los basados en dilatación, los más comunes son los termómetros de mercurio y de alcohol. Las propiedades eléctricas están las resistencias eléctricas, y la radiación están los infrarrojos.